Horacio, ¿de dónde viene tu amor, tu cercanía y tu estudio profundo por la reforma universitaria? Yo creo, me decía Félix Luna, eso, que yo era un heredo reformista. Resultó que mi padre fue un protagonista importante de la reforma y yo heredé eso, heredé sus conversaciones, heredé sus explicaciones. Después heredé, él vivió muchos años afortunadamente, pero heredé sus libros, toda su enorme bibliografía reformista, enorme, su archivo reformista, que es fenomenal, y sobre el cual yo he trabajado, he usufructuado y he malversado todo el archivo que era de mi padre, entonces una cosa que nadie tiene. Mi padre guardaba hasta los papeles mínimos, entonces están las cartas, las notas, todo eso yo lo utilicé en mis libros sobre la reforma. ¿Es posible, en función de lo que has estudiado, de lo que has conocido de primera mano por tu relación con los reformistas, poder definir a la reforma universitaria de algún modo? Y sí, la reforma universitaria fue un gran movimiento intelectual que significó un enorme avance para lo que era la universidad en ese momento y para lo que era el país en ese momento. Y la reforma fue un movimiento que dio progreso a Latinoamérica. Los reformistas se dieron cuenta que no era corrigiendo solo la universidad que se corregían las cosas, sino que había que ir también a la política, al civismo mayor. Y eso se extendió por toda Latinoamérica de una manera impresionante, porque evidentemente los mismos problemas eran comunes a todas las grandes universidades. La reforma cordobesa pasó ferozmente por todos lados, por Buenos Aires enseguida. En Buenos Aires fue muy notable porque el rector de la universidad, que era el rector Eufemio Uvalles, era el hombre más viejo que había en la universidad y se hizo reformista, advirtió que las reformas establecidas en Córdoba eran muy valiosas. Han pasado 100 años, se ha hablado mucho de la reforma, se ha publicado mucho en América Latina, en el mundo. Sí. Y también es cierto que algunos sectores se han apropiado de la reforma. ¿La reforma le pertenece a alguien? No, la reforma es un gran movimiento, muy amplio, que tiene algo muy importante. Es tan abierta que no tiene eslogan, no tiene dogmas. No tiene dogmas. Cualquier cosa dentro de la reforma se puede discutir, se puede debatir. De hecho, se ha debatido todo su ideario y la mayor parte de las cosas que se plantearon en Córdoba en el 18 están aceptadas por todo el mundo. La participación estudiantil en el gobierno, la publicidad de los actos universitarios, el servicio de la universidad al país que lo mantiene y que debe recibir a cambio de eso un apoyo importante de la universidad. Pero desde Chile hasta México la reforma tuvo un andamiento fenomenal y en algunos lugares como Perú creó el partido político, el APRA de Allá de la Torre lo creó la reforma. Pero lo que queda de la reforma hoy es su espíritu de libertad, su espíritu de que la universidad debe servir al Estado, la condición de que la universidad no puede estar al servicio de ninguna camarilla, la condición de que los estudiantes son en general, hay excepciones, un elemento dinámico muy importante que tiene que tener presencia siempre en la universidad, porque hay que tener en cuenta que en el 18 en Córdoba ni siquiera los profesores mandaban. Los profesores estaban arrinconados, mandaban las academias. Las academias vitalicias. Vitalicias de gente que muchas de ellas no tenía nada que ver con la universidad, o muy poco que ver. Julio B. González dice en La Revolución Universitaria, en el libro que publica 4 años después de la reforma, que la reforma, entre otras cosas, fue violenta. Y la reforma en Córdoba fue muy violenta. En Buenos Aires no tanto porque el rector lo evitó. En La Plata bastante violenta también. Y acá sí. En Córdoba fue muy violenta y ellos se divirtieron mucho. ¿Ellos quiénes? ¿Los estudiantes? Los estudiantes y la sociedad en general participó, a favor y en contra. Yo he oído los cuentos, bueno, lo que me ha contado a mí Ismael Bordavere, detalles que ni siquiera, por ejemplo, se fueron a comer una noche un montón y cuando volvían de comer dicen, che, esa estatua ahí de
de ese profesor, Rafael García. el profesor García, ¿quién era? Nadie sabe quién. Era un profesor bastante distinguido, y el hijo era juez en ese momento. Exactamente. Entonces, no, ¿qué tal si la volteamos? Entonces tenían una soga, no sé qué, consiguieron una soga, la ataron, la tiraron entre todos, la mandaron al diablo, y después acusaban a los antirreformistas que la habían tirado para hacerlo pasar a ellos por los culpables. Lo reconocieron 50 años después. 50 años después, hay un relato que hace intenso de todo ese episodio de la estatua famosa, precisamente Bordaberry. Y Valdés también lo cuenta. La estatua estaba en la plazoleta de la compañía, ahí Sí, en sí, claro, la tiraron, para el día siguiente homenaje, la pararon, le pusieron flores, los otros. Y después, además, el día de la Reforma, el 15 de junio, fue muy violento. Fue muy violento, querían tirar abajo la estatua del fundador.